Televidentes del tercer canal de Colombia, bienvenidos a un capítulo más, un informe investigativo desde París, Francia. Soy Daniel Mejía Lozano y para mí es un gusto estar informando, haciendo periodismo de verdad, porque la verdad nos hace libres y Colombia necesita saber la verdad. La orden de captura en contra de José Leonidas Bustos, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en el 2015 y se le investiga dentro del denominado escándalo del cartel de la toga, fue ratificada por el alto tribunal. El exmagistrado debe comparecer por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias. En septiembre del 2022 se tomó la decisión judicial contra el exalto funcionario judicial tras presuntamente favorecer a los excongresistas Álvaro Gastón y Musa Besaile a cambio de sobornos en los procesos penales que llevaba la Corte. En ese contexto, la Sala Especial de la Primera Instancia de la Corte, tras estudiar el recurso de la defensa del exmagistrado, quien se encuentra hoy, 3 de febrero del 2025, prófugo de la justicia, determinó que no hubo vulneración a este caso. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien hizo carrera en esa alta corte desde el 2008 hasta llegar a presidirla, es señalado de 200 millones de pesos de manos del exfiscal Luis Gustavo Moreno para beneficiar al senador Álvaro Gastón, quien era investigado por la Corte Suprema por la supuesta relación con el bloque norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en el departamento del Atlántico. Abro comillas, se le entregaron 200 millones de pesos en su apartamento y también un reloj de marca Cartier, avaluado aproximadamente entre 40 y 50 millones de pesos. Todo esto constatado con un acervo probatorio y con las afirmaciones de diferentes testigos. Además, existen cámaras que demuestran que se le entregó el reloj y esa plata, aseguró el investigador del caso. En junio del 2021, la plenaria del Senado de la República había aprobado la acusación formal contra el exmagistrado, con una inusitada mayoría, 65 votos a favor y 0 en contra. Durante esa sesión de la Cámara Alta del Congreso de Colombia, el entonces senador Eduardo Rodríguez proyectó un video del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien también hizo parte de ese cartel, admitiendo sin rodeos que Leonidas Bustos también recibió parte de los sobornos. Además, la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara encontró que durante los años en que Bustos fue un poderoso juez de la Corte, había archivado investigaciones contra congresistas y otros políticos que sí cometieron delitos, como es el caso del ex senador Musa Besaile, condenado por peculado, cohecho y quien hoy ya se encuentra en libertad. Ahora vamos a ver qué pasó con el exmagistrado, expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, implicado en el llamado escándalo de la toga, salió del país y estaría en Canadá desde el pasado 28 de noviembre, según confirmaron fuentes cercanas al abogado. Bustos es investigado por presuntamente liderar una red de corrupción en la justicia que habría alterado decisiones a cambio de altas sumas de dinero. Actualmente su proceso está en manos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Y es que los medios de comunicación de Colombia cuestionan dónde se encuentra Leonidas Bustos. Por ejemplo, acá lo tenemos en RCN Noticias, confidencial. ¿En dónde está el magistrado Leonidas Bustos? Su defensa va a interponer 2 recursos tras decisión de la Corte. Esto es un archivo para hacerle seguimiento al caso. La Corte Suprema ordenó la captura, como lo acabamos de mencionar en el informe. La defensa del togado dijo que no estaba autorizada para revelar el lugar en el que hoy se encuentra el magistrado. Háganme ustedes el favor lo que dice RCN. Debería existir una orden internacional ante la Interpol para la captura del señor Leonidas Bustos. Y la policía tiene mucho que ver, y la fiscalía.
la Fiscalía General de la Nación. ¿Lo están protegiendo? ¿Y quién protege a Leonidas Bustos? Esa es la pregunta aquí. El Diario de las Américas publicó el 26 de septiembre del año pasado este informe. Colombia, titula: Fiscalía colombiana pide circular azul para ubicar al senador oficialista. El pasado 26 de septiembre la Corte Suprema ordenó arrestar a Besaile dentro de las investigaciones por supuesta red de corrupción que involucra a los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte y José Leonidas Bustos. Acá nuevamente sale el personaje. Solicitamos a los funcionarios de la Interpol, por conducto del director del CTI, convenir los mecanismos para la captura del señor Musa Besaile. El señor Musa Besaile es capturado y el excongresista a los 3 meses, quedó en libertad. Excongresista Musa Besaile, como lo titula acá el periódico El Colombiano de Medellín, condenado por corrupción, quedó en libertad. ¿Cuáles fueron las razones? El ex senador fue procesado por participar en el cartel de la Toga. Ahí lo tenemos. Y vamos a ver cuáles fueron las razones. Su libertad se habría dado debido al cumplimiento de 3/5 partes de la condena. Así lo habría asegurado su abogado Hernando Bocanegra, quien también informó que Besaile se encontraba enfermo, en el delicado estado de salud. Bueno, y acá yo quiero hacer pues una reflexión. Yo quisiera en este caso que nos preguntemos qué está pasando con la justicia en Colombia y por qué la manipulación de los medios de comunicación no hacen evidente esta crisis institucional de justicia a nivel de cortes, de fiscalía, a nivel de policía, en donde, por ejemplo, estas personas cometen estos delitos de soborno, de corrupción, que todo eso se traduce al final en asesinatos, en crimen organizado, en mafias, en lavado de activos, y no pasa absolutamente nada. ¿Cómo es posible que una persona que fue condenada por unos delitos tan delicados, que fue congresista, que tenía que honrar esa dignidad de ser congresista, quede en libertad a unos meses que por cumplir una mínima parte de condena? ¿A quién le cabe eso en la cabeza? ¿Y dónde está la revista Semana haciéndole seguimiento a ese caso? ¿Y dónde está toda la prensa colombiana escandalizándose por ese caso? No existe la verdad en esto. No existe una comunicación asertiva. Nadie informa en Colombia, nadie profundiza y estos casos quedan invisibles. Y eso normaliza la corrupción y saben que hacen la vuelta y no pasa absolutamente nada. Y se van tranquilos para su casa. Y el señor Leonidas Bustos debe estar tranquilo en Canadá o en el país que se encuentre. Y la fiscalía ni la Interpol ni la policía lo buscan para que responda. Aparte que son unas condenas irrisorias. Muy poquito tiempo para ese tipo de delitos tan serios que cometen esas personas y que se enriquecen de la noche a la mañana. Enriquecimiento ilícito. No investigan realmente el enriquecimiento ilícito. La fiscalía imputa la mitad de los cargos que debería imputar y no pasa nada. ¿Qué pasa con el señor Leonidas Bustos? ¿Dónde está el señor Leonidas Bustos? ¿Por qué la prensa colombiana no habla del señor Leonidas Bustos? No. Acá es más importante generar terrorismo mediático con los medios que tienen una agenda política y económica antes que preguntarnos qué está pasando con el señor Leonidas Bustos, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es prófugo de la justicia, que fue condenado hace años y que porque su abogado defensor dice que pues él no está autorizado para decir dónde esté, que ya, o sea, se normaliza absolutamente esta situación. Y ojo, esto no se ha limpiado, el cartel de la toga no ha acabado. Acá hay muchísimos magistrados corruptos, profundamente corruptos, que son premiados con otro tipo de puestos en el Congreso, en el Senado, ¿no? Como el señor secretario del Senado.
hasta en la Procuraduría. Entonces, ¿quién protege esos carteles? ¿Por qué no hay una información real y verídica frente a estos temas? ¿Por qué la Fiscalía no nos dice por qué no emite una orden de captura internacional contra Leonidas Bustos a través de la Interpol? ¿Por qué no es buscado, capturado para que responda a la justicia en Colombia? ¿Acaso haber sido presidente de la Corte Suprema de Justicia, corrupto, y haber favorecido a un cartel organizado de políticos que financiaban el paramilitarismo, eso es un delito menor para la Fiscalía, de mínima cuantía? ¿Es un delito de robar ¿qué? 3 panes y una Coca-Cola en un supermercado? Yo no creo que eso sea un delito menor. Incluso el que se roba 3 panes y una Coca-Cola en el supermercado estaría en la cárcel. Pero el señor Leonidas Bustos está gozando de la libertad, está en otro país y ni siquiera la Interpol lo está buscando. Qué triste que la Fiscalía y la Policía de Colombia nos den ese mensaje a los colombianos. Profunda indignación genera que no exista la justicia y que la justicia esté arrodillada a las mafias de corrupción. Qué tristeza da. Duele Colombia. Esto internacionalmente y acá en Francia sería visto como un acto ridículo, que únicamente puede ser cometido por un Estado fallido. En ese contexto, yo quiero invitar a la reflexión en torno a estos casos, a los cuales acá en el Tercer Canal de Colombia le ponemos el ojo, toda la atención, con rigurosidad investigamos. ¿Por qué nadie cuestiona qué pasa con estos casos? Mientras tanto, algunos activistas políticos siguen persiguiéndonos para callarnos y para no permitirnos hacer periodismo de verdad. No entienden que la verdad hace libre a Colombia. Hace libre a Colombia de esas mafias, de ese tráfico de influencias, de esa doble moral, de esa criminalización que se ha normalizado. No lo entienden. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, con el señor Abelardo de la Espriella, que continúa hostigando completamente la libertad de prensa en Colombia. Sin embargo, quiero contarles que la Fundación para la Libertad de Prensa se pronunció y en este informe yo quiero permitirme leer el comunicado para ustedes, telespectadores del Tercer Canal de Colombia. Y acá lo tenemos. Esta es la página oficial de la Fundación para la Libertad de Prensa y dice lo siguiente: De la Espriella recurre nuevamente a herramientas legales para intimidar a periodistas que lo cuestionan. A mediados de octubre, el abogado Abelardo de la Espriella interpuso una tutela contra los periodistas Julián Fernando Martínez Vallejo, Ignacio Gómez Gómez, Alfredo Serrano Zavala, Wilmer Alberto Zuleta y Daniel Mejía Lozano, en retaliación a las opiniones e información revelada sobre él y su ejercicio profesional en el medio de comunicación Tercer Canal. Este proceso judicial también fue denominado demandado por Wilmer Alberto Zuleta, quien desde su medio alternativo realizó afirmaciones sobre el abogado y replicó los contenidos del Tercer Canal. De la Espriella presentó una acción de tutela ante el Juzgado 60 Civil del Circuito de Bogotá, la cual fue declarada improcedente por no haber acudido a los mecanismos ordinarios. Sin embargo, el juez abrió la puerta para que el abogado recurra a una denuncia penal, a una demanda civil, para resolver la controversia, mecanismo que debería ser utilizados en última instancia y por ello implica un grave riesgo para la libertad de expresión. De la Espriella alega que los comunicados vulneraron sus derechos al buen nombre, a la honra, la dignidad humana y la presunción de inocencia. Estas supuestas afectaciones derivan de las opiniones expresadas por los periodistas en ciertos programas del Tercer Canal, en donde comentaron sobre el presunto acoso judicial que realiza el abogado, su relación con Alex Saab y David Murcia Guzmán, entre otros. Por su parte, desde el medio de comunicación Universidad Nómada, Zuleta también realizó comentarios relacionados con el caso de DMG.
El uso reiterado por parte de la Esprella de herramientas legales como la tutela o demandas ordinarias, así como el uso excesivo del derecho de petición, la solicitud de rectificación y denuncias ante las plataformas digitales configuran un abuso de los mecanismos constitucionales y judiciales para intimidar y acallar a los periodistas que cuestionan u opinan sobre cualquier asunto relacionado con él. En el 2021 alertamos sobre su intención de censurar a la periodista Cecilia Orozco, a quien había dirigido al menos 4 procesos judiciales. Desde entonces hemos documentado 6 casos de acoso judicial impulsados por él. Adicionalmente a estos de los que tenemos información, los periodistas involucrados nos indican que de la Esprella ha iniciado 3 procesos de tutela en contra. Estas tácticas, lejos de defender los derechos legítimos, buscan intimidar y censurar a quienes ejercen un periodismo crítico, evidenciando un intento por silenciar el trabajo informativo y limitar el debate público. Bueno, paro ahí. Ustedes encuentran este comunicado en la página web del Tercer Canal de Colombia. Y quiero mencionar que frente a este punto del señor Abelardo de la Esprella, del pronunciamiento de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, también es importante sumarle un caso que se está presentando con la señora María Mercedes Perry, de quien hablamos en anteriores programas. Y quiero mencionar que la señora María Mercedes Perry ha perdido 2 tutelas en primera y segunda instancia, buscando callar no solo al Tercer Canal, sino en una persecución directa y absoluta contra mí. Ha perdido las 2 acciones de tutela porque los jueces han fallado en derecho, absolutamente, con todo el material probatorio. Y ahora, igual que el señor Abelardo de la Esprella, utilizando exactamente el mismo método, ha interpuesto un proceso penal en mi contra en la Fiscalía General de la Nación y busca absolutamente callar todo lo que ha pasado con el caso de DMG, con la liquidación fallida de DMG, donde los millonarios recursos de todos los colombianos que fueron recuperados de esta pirámide no han sido liquidados correctamente, debidamente, y han pasado presuntas irregularidades que hemos cuestionado acá en el Tercer Canal frente a la señora Perry, que hoy también está en la Fiscalía ejerciendo este sicariato contra la prensa libre en Colombia. Y en ese contexto hago esta reflexión al cierre, porque es muy posible que venga ahora el señor abogado de Leonidas Bustos a hacer lo mismo, porque ese es el modus operandi. Es el modus operandi de quienes han instrumentalizado la justicia colombiana para proteger a las mafias de corrupción, para, como lo vimos en el cartel de la toga, proteger al paramilitarismo, para, como lo vimos en el cartel de la toga, proteger a los congresistas corruptos, ¿sí? Para, como lo vimos en el cartel de la toga, dejar en impunidad una falta tan grave como la del señor Leonidas Bustos, que llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia y pisoteó la justicia colombiana y le quitó toda su dignidad y todo su honor, actuando como un delincuente y hoy prófugo de la justicia, gozando de la impunidad de un Estado fallido que le queda grande pedirlo en orden de captura con una circular a través de la Interpol. Muchas gracias, telespectadores del Tercer Canal de Colombia, por estar siempre conectados con la prensa de verdad, porque la verdad nos hace libres, porque la verdadera información está aquí, en el Tercer Canal de Colombia. Soy Daniel Mejía Lozano, desde acá, desde París, Francia, con este nuevo informe para todos ustedes, quienes realmente quieren estar bien informados.
Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?